Bueno, buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Luciana Viviano, soy residente de primer año de Medicina Interna. En el día de hoy, junto con la doctora Sofía Carosi, vamos a estar presentándoles un caso muy interesante que tuvimos en la sala de ayer. Se trata de un paciente hombre de 34 años, procedente de Montevideo, que de sus antecedentes personales destacamos que es tabaquista, tiene diagnóstico de enfermedad de Fabry confirmado por el déficit de la enzima alfa-galactosidasa a los 10 años de edad, sin realizarse diagnóstico genético. De los compromisos sistémicos que el paciente podía presentar, tenía compromiso cutáneo por angioqueratomas, neurológico por la polineuropatía y nefrourológico por una proteinuria de 1,8 gramos día, microhematuria y una punción biópsica renal en 2013 que es compatible con enfermedad de Fabry, pero lamentablemente no contamos con el informe para mostrarlo hoy. El paciente recibe tratamiento de sustitución enzimática desde el momento del diagnóstico hasta el 2018, año en el que tiene que ser suspendido por una reacción anafiláctica severa. Primero recibe la enzima alfa-galactosidasa y después la beta. En ese momento, el equipo médico tratante del paciente le sugiere realizar interconsulta con alergista para hacer una desensibilización de la enzima. El paciente concurre a Argentina para realizarse la desensibilización y no logra realizarse ese procedimiento, por lo que queda sin tratamiento desde ese momento hasta entonces. Desde ese momento, el paciente, durante el tiempo que recibe el tratamiento de sustitución enzimática, tiene una buena evolución de su enfermedad, sin progresión de sus sistemas comprometidos ni agregando otros compromisos. Como sabemos que la enfermedad de Fabry tiene compromiso genético, nos parecía que la mejor forma de representar los antecedentes familiares era mediante un familiograma en el que podamos destacar la gran cantidad de casos que hay de enfermedad de Fabry en la familia del paciente. Como vemos, el abuelo materno fallece en hemodiálisis, desconocemos la edad y el año en que falleció. Lo que sí sabemos es que tiene dos hijas, las dos con diagnóstico de enfermedad de Fabry, que son la tía y la madre del paciente. La tía tiene diagnóstico de Fabry y tiene angioqueratomas, y tiene un hijo con diagnóstico de Fabry también, angioqueratomas y compromiso cardiovascular que desconocemos detalles. Después volvemos a la familia del paciente, la madre tiene diagnóstico de enfermedad de Fabry y tiene lo que anteriormente llamábamos cardiomiopatía hipertrófica obstructiva idiopática. Y después el caso del paciente, que es el que estábamos comentando. Entonces, ¿cómo llega este paciente al Hospital Maciel? Bueno, ¿cómo llega este paciente al Hospital Maciel? El paciente estaba en valoración ambulatoria en policlínica, se le solicita para clínica para valoración general y se constata una creatininemia de 15 miligramos por decilitro. Todas esas cifras de severidad se presenta a la puerta del Hospital Maciel y se traslada para valoración. Cuando el paciente llega a la emergencia, relata un síndrome urémico florido dado por náuseas, vómitos, halitosis, irritabilidad, alteración en el ciclo sueño-vigilia, cifras elevadas de presión arterial en el mes previo, orinas espumosas de largo tiempo de evolución, y el examen físico destacamos que tenía un regular estado general, que en lo cutáneo tenía piel amarillo pajiza y escamante, como elementos de cronicidad. En lo cardiovascular tenía cifras elevadas de presión arterial sin elementos de hipervolemia y el resto normal. Entonces, ¿qué es lo que se comienza a hacer con este paciente? Se empiezan a solicitar diferentes tipos de estudios para una valoración. Dentro de lo renal, destacamos que tenía anemia microcítica hipocrómica, una función renal alterada por una solemia de 2,3 y una creatininemia de 16, sin disionías ni acidosis metabólica. Tenía orina con algunos eritrocitos y glucosuria, un urocultivo negativo y una proteinuria de 24 horas que tenía 1,6 gramos en 24 horas y una diuresis de 2000 mililitros. Entonces, ¿qué estudios imaginológicos pedimos para ver elementos de cronicidad del compromiso nefrológico y elementos que eran de complicación de la enfermedad de Fabry? Y en eso se pidió una ecografía aparato urinario que efectivamente ve elementos de cronicidad de compromiso renal porque ve una ecogenicidad aumentada con el espesor parenquimatoso, diferenciación corticomedular, disminuidos, y una eco de arterias renales que descarta trombosis. Entonces, estábamos en un paciente en el que se intentan corregir las causas corregibles, no se logra corregir porque persiste con una función renal alterada, tenía un filtrado glomerular menor a 15 y sabíamos que estaba con algunos elementos que indicaban en una enfermedad renal crónica, entonces se inicia tratamiento de sustitución renal en un plan de hemodiálisis de 3 veces a la semana con una buena tolerancia. Y a su vez ingresa a sala para continuar con la valoración. Entonces, ahora vamos a empezar a destacar algunos estudios que fuimos encontrando durante el ingreso del paciente que eran sugestivos de elementos que nos hablaban de enfermedad de Fabry. Por ejemplo, a la valoración cardiovascular se le pidió un electrocardiograma que veía un ritmo sinusal
de 55 latidos por minuto, con una P bajo voltaje, con un PDR corto y un QRS fino, que como después vamos a decir más adelante, estos elementos ya nos van indicando que tiene compromiso miocárdico por enfermedad de Fabry. Después, también lo otro que se fue haciendo a medida que se iban encontrando estos hallazgos era ir descartando o buscando otras etiologías posibles que en realidad de cardiopatía que son más frecuentes en nuestra población. Por ejemplo, le pedimos un ecocardiograma transtorácico que lo que vamos a destacar es que tenía un espesor parietal moderadamente aumentado con un patrón miocárdico hiperrefringente, que esto nos habla de infiltración miocárdica, y después también tenía una disminución del strain longitudinal global a predominio del segmento basal lateral, lo que nos habla de compromiso miocárdico por enfermedad de Fabry. Además, el paciente durante la internación presenta una bacteriemia a Staphylococcus aureus meticilino sensible, entonces para descartar endocarditis infecciosa se pide un ecocardiograma transesofágico que efectivamente descarta la endocarditis infecciosa, pero que nos encuentra hallazgos que son sugestivos de enfermedad de Fabry, como es la hipertrofia concéntrica ventrículo izquierdo. Como nombré anteriormente, cuando nos íbamos encontrando con estos hallazgos cardiovasculares, íbamos descartando las cardiopatías más frecuentes. Entonces se le pidió una ergometría que, si bien no tuvo hallazgos concluyentes porque estábamos en contexto de un paciente con hemoglobina de 9, sí podemos decir que descartó elementos de isquemia, y un Holter, que también se pidió en vistas a valorar su cardiopatía por la enfermedad de Fabry, que descarta arritmias o alteraciones en la conducción. Entonces, ¿cómo completábamos la valoración cardiovascular en este paciente? Pidiendo una cardiorresonancia magnética. En esta cardiorresonancia, que ahí nosotros pusimos algunas fotos para que puedan ver, vemos que tenía el ventrículo izquierdo con masa aumentada y con volúmenes normales, y el resto de los hallazgos en realidad eran normales, y nosotros consideramos que se debe porque no se realizó con gadolinio ni en las secuencias que se habían sugerido. Entonces, para hacer una ensuma y pensar en el paciente en el que estábamos ante un paciente de 34 años con diagnóstico de enfermedad de Fabry, que recibió desde el diagnóstico al 2018 terapia de sustitución enzimática, que se tiene que suspender porque presenta una reacción anafiláctica severa, que de sus compromisos sistémicos tienen lo cutáneo, los angioqueratomas, en lo neurológico la polineuropatía, en lo renal una enfermedad renal crónica en estadio 5 con terapia de sustitución renal, con una punción biópsica renal que era compatible con enfermedad de Fabry, y que en esta internación se solicitan diversos estudios que empiezan a determinar que tenía compromiso de cardiovascular por una cardiopatía secundaria de enfermedad de Fabry. Entonces, como equipo de sala pensamos y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿el diagnóstico de compromiso cardiovascular nos cambia nuestra conducta terapéutica? Y ahora mi compañera, la doctora Sofía Carosi, les va a comentar sobre qué sabemos de Fabry. Bueno, buenas. Para contestar esta pregunta, fuimos a investigar y nos hacemos la pregunta de qué sabemos sobre la enfermedad de Fabry. Bueno, la enfermedad de Fabry es un trastorno metabólico multisistémico progresivo de depósito de lo que es la GB3, que es un glucosfingolípido, que en realidad esta enfermedad surge por mutaciones en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa A, que va a estar ausente o deficitaria en estos pacientes, haciendo que se acumule, como vemos en la imagen, GB3, dado que no contamos con alfa-galactosidasa A, no se va a poder disociar en moléculas más pequeñas, perdón, quedando el GB3 que se va a acumular en los tejidos, como son los vasos, los podocitos, los cardiomiocitos y las células endoteliales. Esta enfermedad es de tipo hereditaria, como les decía, por una alteración genética en lo que es el cromosoma X, por tanto es una enfermedad ligada al cromosoma X y tiene mayor prevalencia en hombres. Bueno, como les decía, va a haber entonces acúmulo de lo que es GB3 en plasma, orina, células endoteliales vasculares, cardiomiocitos y podocitos. Bueno, en cuanto a la herencia de esta enfermedad, se trata, como les decía, de una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, parándonos en un paciente de sexo masculino, tenemos que pensar que al tener un X, este paciente, los hijos varones que tenga, en realidad no van a tener la mutación genética. Las hijas mujeres que tenga este paciente van a tener toda la mutación genética. Sin embargo, si nos paramos en lo que es una paciente de sexo femenino con esta mutación, puede tener 4 posibilidades, de tener una hija de sexo femenino sin la mutación genética, hija con la mutación genética, un hijo
con la mutación genética o un hijo sin la mutación genética. Entonces nos vamos a encontrar con 3 escenarios posibles. Lo que es los varones hemicigotos, que en realidad es lo que siempre van a ser los pacientes de sexo masculino, que es la forma clásica de la enfermedad, con déficit enzimático severo y va a presentar clínica desde la infancia. Las mujeres heterocigotas, que en realidad previamente clásicamente se consideraban portadoras, pero que por el fenómeno de inactivación de cromosoma X, pero hoy en día se sabe que lo que presentan es déficit enzimático de grado variable, entonces en realidad pueden tener una enfermedad severa, como es el caso de los hombres, o una enfermedad más progresiva y menos severa, o no presentar la enfermedad. Y después también está descrito lo que es la mujer homocigota, que en realidad tiene muy baja incidencia, solamente reporte de casos aislados, que se va a presentar clínicamente más como el fenotipo clásico, como ocurre en los pacientes de sexo masculino. Bien, volviendo entonces al árbol genealógico de nuestro paciente, tenemos, como decía mi compañera, el abuelo del paciente, que en realidad falleció en hemodiálisis sin enfermedad de Fabry confirmada, pero que podemos hacer un planteo retrospectivo que pueda tener esta mutación, que tuvo 2 hijas, que estas hijas las 2 tienen diagnóstico confirmado de enfermedad de Fabry con la mutación, que el hijo de la tía del paciente también tiene diagnóstico confirmado con la mutación y con compromiso cardiovascular. La madre de nuestro paciente, que tiene compromiso también cardiovascular y la enfermedad diagnosticada, y nuestro paciente, que a los 34 años tiene diagnóstico de enfermedad de Fabry, con compromiso cardiovascular, con compromiso renal y con polineuropatía. Entonces, volviendo un poquito a la epidemiología de la enfermedad, tiene una prevalencia estimada de 1 en 117.000 varones, por lo tanto es una enfermedad rara, y tiene una demora entre el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico que puede ser de hasta 10 años. Sí. ¿Qué compromisos sistémicos entonces podemos encontrar? Bueno, las manifestaciones clínicas clásicamente las vamos a dividir en 2 fenotipos. Lo que es el fenotipo clásico, en donde los pacientes van a presentar síntomas entre la 10ª y la 20ª década de vida, que principalmente van a iniciar con acroparestesias, anhidrosis, intolerancia al calor, al frío, al ejercicio, lesiones cutáneas, alteraciones corneanas, episodios de dolor neuropático, con polineuropatía y síntomas digestivos. Estos pacientes, librada su enfermedad sin tratamiento, pueden progresar entre los 30 y los 40 años, presentar enfermedad cardiovascular avanzada con arritmias, hipertrofia ventrículo izquierdo, infarto, insuficiencia cardíaca, compromiso renal con diferentes grados de proteinuria, microhematuria e insuficiencia renal progresiva que puede llevar a la terapia de reemplazo renal, y neurológico con ACVA y T. Después tenemos lo que es el fenotipo no clásico. El fenotipo no clásico en realidad se asocia más que nada a lo que son pacientes de sexo femenino, porque como les decía, al tener 2 cromosomas X y el fenómeno de inactivación de uno de los cromosomas X, muchas veces van a presentar una enfermedad más indolente, con todavía actividad remanente de la alfa-galactosidasa A, lo que no quiere decir que no haya mujeres que van a presentar el fenotipo clásico, porque en realidad también se puede ver en mujeres el fenotipo clásico. Bien. Bueno, las manifestaciones clínicas entonces van a ser, como decíamos, multisistémicas y progresivas, y las manifestaciones más frecuentes van a ser las cutáneas, las renales, neurológicas, cardíacas, gastrointestinales y oculares. Lo que es importante en realidad es que la mortalidad de estos pacientes va a estar dado por lo que es la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Bien, entonces estas manifestaciones clínicas las podemos separar en lo que son los síntomas precoces, que como decíamos anteriormente presentaba nuestro paciente con dolor neuropático, hipohidrosis, síntomas gastrointestinales, con náuseas, vómitos, dolor abdominal inespecífico y deposiciones líquidas postprandiales, angioqueratomas como presentaba nuestro paciente, telangiectasias, linfedema, manifestaciones corneales, retardo en el crecimiento, alteraciones del lenguaje o del comportamiento. Específicamente, la afectación neurológica puede ir desde ACVs isquémicos, AIT, disminución de la agudeza visual, auditiva, y tinnitus, polineuropatía. En cuanto al compromiso pulmonar, en realidad está descrito tos crónica, disnea de esfuerzo y crisis broncoobstructiva. Y en lo que es el compromiso vascular, se plantea que existe un estado protrombótico secundario al estrés oxidativo y a la liberación de citoquinas que genera
el acúmulo de este GB3 en los tejidos. Bueno, específicamente la nefropatía por enfermedad de Fabry, sabemos que es una enfermedad que se produce por el depósito renal del GB3, que en realidad va a estar en los podocitos, en el epitelio tubular, en las células endoteliales, en las capas muscular de las arterias y las arteriolas, y en las células intersticiales. Entonces va a generar de manera progresiva esclerosis glomerular, lesiones vasculares y diferentes grados de fibrosis intersticial. Bueno, entonces la expresión clínica de esta enfermedad puede ir inicialmente desde isostenuria, micromaturia, que vamos a encontrar en el examen de orina, y puede progresar a proteinuria, que hasta en un 20% de los casos es de rango nefrótico, pero generalmente no es de rango nefrótico, hipertensión y un descenso progresivo del filtrado glomerular, pudiendo progresar a enfermedad renal crónica con requerimiento de terapia de sustitución renal. Entonces nos preguntamos, en estos pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad de Fabry, ¿cuál es el rol de realizar, por ejemplo, una punción biopsia renal? Y en realidad lo que dice la bibliografía es que es lo que permite confirmar el diagnóstico de compromiso renal por enfermedad de Fabry, permite valorar el grado de severidad, mostrando el porcentaje de esclerosis glomerular, y nos permite además diferenciar de otras causas de enfermedad renal. Bueno, la nefropatía entonces, por la enfermedad de Fabry, va a tener un peor pronóstico en los pacientes que hayan tenido accidentes cerebrovasculares o eventos cardiovasculares, que tengan una proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, o que tengan un descenso del filtrado glomerular al momento del diagnóstico. Es importante destacar que esta evolución y la progresión puede retrasarse si se inicia de forma precoz un tratamiento específico con reposición enzimática. Bueno, en cuanto a la cardiopatía por la enfermedad de Fabry, sabemos que es una miocardiopatía restrictiva secundaria al depósito de GB3. Entonces lo que podemos encontrar es una miocardiopatía hipertrófica que va a ser mayor izquierda, como presentaba nuestro paciente, disfunción sistodiastólica, bradicardia, acortamiento del PR, como también presentaba nuestro paciente, arritmias supraventriculares o ventriculares, que él en realidad no presentaba, engrosamiento de las válvulas con grados variables de insuficiencia valvular, y cardiopatía isquémica, que puede estar dada por vasoespasmo o por enfermedad coronaria diferente a la aterosclerosis. Entonces, la clínica del compromiso cardiovascular va a estar dado por disnea, palpitaciones, pudiendo presentar también síncope o ángur, en realidad dependiendo del tejido miocárdico comprometido, y los síntomas sabemos que van a ser consecuencia de un daño tisular progresivo. Entonces, es una de las características que va a ir progresando. ¿Qué dificultad tenemos? Bueno, nos pasa también como nos pasa con la enfermedad renal frente a este paciente que tiene una cardiopatía, tenemos que diferenciar si esta cardiopatía hipertrófica es secundaria a la enfermedad de Fabry o en realidad secundaria a cualquier otra causa de hipertrofia que puede tener nuestro paciente. Y bueno, sabemos en realidad que la histología lo que va a mostrar son inclusiones de lisosomas en el interior de las fibrillas, y puede mostrar grado variable de fibrosis. Igual cabe destacar que no es necesario, o sea, no se hace el diagnóstico a través de una biopsia. Bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad cardiovascular, podemos diferenciar 3 fases. Lo que es la primera fase, que es la fase de depósito, en el que el paciente por lo general está asintomático. Lo que podemos ver son alteraciones electrocardiográficas, como un PR corto. En estos pacientes, en realidad, por lo general, llegamos o porque ya tienen diagnóstico de enfermedad de Fabry, vamos a valorar el compromiso cardiovascular, o pacientes en los que hacemos screening familiar porque tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Después tenemos la fase de inflamación y hipertrofia, que en realidad van a empezar a aparecer síntomas, que se pueden ver elementos precoces en la cardioresonancia, en las secuencias T1, T2, y luego de la administración con gadolinium, donde vamos a ver un realce tardío a nivel basal inferolateral. Y en la fase de fibrosis, cuando vamos a tener una miocardiopatía avanzada, con síntomas clínicos, generalmente con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver es un realce tardío de gadolinium extenso, podemos tener proBNP y troponinas ultrasensibles elevadas. Bueno, entonces, en cuanto a la valoración cardiovascular que vamos a hacer, obviamente vamos a realizar un electrocardiograma, que lo que puede mostrar es, como tiene nuestro paciente, acortamiento del PR, bradicardia, y también podemos ver elementos de hipertrofia ventrículo izquierdo. Bien.
Los otros estudios a solicitar son el ecocardiograma, que va a mostrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin causa secundaria, elevación de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo y estrés segmentario menor a menos 12,5%, que nos puede hablar de fibrosis. También se puede solicitar lo que es la troponina ultrasensible y el proBNP, que en realidad van a estar elevados en fases muy terminales, avanzadas de la enfermedad en realidad. Bien, la cardiorresonancia puede mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica con fibrosis inferolateral, va a mostrar elementos específicos en lo que es la secuencia T1 y T2 y un RAS tardío con gadolinio. Como le decía mi compañera, en realidad nuestro paciente no se pudo realizar estas secuencias ni la administración de gadolinio, por lo cual lo único que vamos a poder objetivar, que en realidad no es específico de la enfermedad, va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como hemos señalado. Bueno, nos preguntamos entonces cómo sospechamos la enfermedad de Fabry en pacientes que no tienen diagnóstico previo. La vamos a sospechar en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo de etiología desconocida, habiendo descartado las causas más frecuentes, en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente cisproteinúrica, también habiendo descartado las causas más frecuentes, en pacientes jóvenes con ACV, habiendo descartado también las causas más frecuentes, en pacientes con polineuropatía, dolores en las extremidades, alteraciones corneales, angioqueratomas y síntomas gastrointestinales de etiología desconocida, donde ya se estudiaron las causas más frecuentes. Entonces, como les decía, hacemos hincapié en que es sumamente importante descartar las causas más frecuentes de estas enfermedades, porque esta es una enfermedad rara con baja prevalencia, y que en realidad obviamente la vamos a sospechar mucho más en pacientes con antecedentes familiares, en donde de hecho tenemos que ir a buscar la enfermedad y buscar estas alteraciones. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Vamos a encontrar diferencias en lo que es paciente de sexo masculino y de sexo femenino. En paciente de sexo masculino, en realidad, lo que vamos a hacer es buscar la actividad de la alfa-galactosidasa A en sangre o en leucocitos, que si esto es normal nos va a descartar el diagnóstico. En caso de que esté alterado, vamos a ver que si en realidad la actividad está disminuida o ausente, nos hace diagnóstico de enfermedad de Fabry, y si es no concluyente, ahí sí vamos a tener que ir a pruebas genéticas para buscar la mutación del gen GLA. En cambio, en el caso de las pacientes de sexo femenino, como les decía, por el fenómeno de deslizamiento de uno de los cromosomas X, lo que puede pasar es hacer el análisis de la actividad de la alfa-galactosidasa A, encontrarla normal y que igualmente la paciente tenga la mutación. Entonces, en realidad no va a excluir el diagnóstico de enfermedad de Fabry y tenemos que realizar el estudio genético. En caso de que sí tenga una actividad disminuida, ya nos va a hacer diagnóstico el estudio de la galactosidasa A. Lo que recomienda la bibliografía es hacer un estudio genético por lo menos a uno de los pacientes de cada grupo familiar. Y además puede traernos implicancias en lo que es el tratamiento. Bueno, ¿cuál es la importancia del tratamiento precoz de esta enfermedad, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente? Es que, bueno, es una enfermedad que tiene una disminución de la calidad y la esperanza de vida de los pacientes de aproximadamente 15 a 20 años, que justamente tiene un diagnóstico tardío, tiene una demora desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico hasta 10 años, pero que pese a todo esto es una enfermedad con tratamiento específico que es accesible en este país y que en caso de realizarlo mejora el pronóstico y la calidad de vida, y además cuanto antes lo empecemos a realizar, mejor va a ser la evolución del paciente. ¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Bueno, va a ser reducir los síntomas, disminuir el daño tisular y prevenir la progresión de la enfermedad. Estos objetivos los vamos a tener que individualizar al paciente y al compromiso orgánico que tiene cada paciente. Entonces, primero que nada, destacar que es una enfermedad multisistémica y que por lo tanto necesita de tratamiento del abordaje multidisciplinario, como vemos en el Ateneo. Y bueno, y en realidad vamos a separar en 3 pilares nuestro tratamiento. En primer lugar, lo que son las medidas generales, que va a ser más que nada el abordaje de los factores de riesgo cardiovascular con tratamiento higiénico, dietético o medicamentoso cuando se requiera, con especial hincapié en el cese del hábito tabáquico en caso de que el paciente fume, como nuestro paciente. A nivel cardiovascular, vamos a tratarlo según la patología que presente el paciente, en el sentido, por ejemplo, que si tiene insuficiencia cardíaca, lo vamos a tratar según los estándares, tenga FEI reducida o conservada, según cualquier otra insuficiencia cardíaca. Y la precaución que tenemos que tener es en el uso de beta-bloqueantes y calciantagonistas, dada la alta prevalencia de enfermedad del nodo y de bloqueo AB en estos pacientes. En el caso de compromiso renal, en realidad tenemos que lograr un control óptimo de lo que es la presión arterial y en caso de que tenga proteinuria, que son la mayoría de los pacientes con esta enfermedad, terapia reductora de la proteinuria, que puede ser con IECA o ARA2
como en otros pacientes con nefropatía. En cuanto a pacientes con compromiso neurológico cerebrovascular, en realidad lo que plantea la bibliografía es la realización de profilaxis secundaria con antiagregantes, como cualquier otro paciente con ACV. En realidad no plantea que sea profilaxis secundaria exclusivamente por el Fabry, sino individualizado al riesgo cardiovascular de cada paciente. Después, nuestro segundo pilar de tratamiento es el tratamiento específico, que lo que contamos en Uruguay es el tratamiento de sustitución enzimática, y el tercer pilar es el sostén psicosocial, que es obviamente muy importante, como cualquier paciente con enfermedad crónica que vemos diariamente. Y bueno, la importancia de educar al paciente, de enseñarle que el paciente conozca su enfermedad para asegurar que el paciente tenga en realidad una mejor adherencia al tratamiento. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos específicos para esta enfermedad? En realidad tenemos disponible en Uruguay el tratamiento específico que contamos, es el tratamiento de reemplazo enzimático, que va a ser con agalactosidasa alfa o agalactosidasa beta, están los dos disponibles, que en realidad son los dos de administración endovenosa cada 2 semanas, son los fármacos que había recibido el paciente, y en realidad no existe evidencia de que uno sea superior al otro. Existe también a nivel mundial lo que es el tratamiento con la chaperona sintética, que es el migalastat, que en realidad es un tratamiento vía oral que se administra días alternos, y que lo que hace en realidad es corregir la enzima que tiene un déficit. Entonces partimos de la base que el paciente tiene que tener enzima remanente, entonces en realidad no es para todas las mutaciones, y por lo tanto necesitamos hacer un estudio genético del paciente para poder averiguar si sirve esta medicación. Cabe destacar que la chaperona sintética en realidad no la tenemos todavía disponible en Uruguay, todavía no está aprobada ni por el Ministerio ni en lo que es el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, el tratamiento en realidad de la enfermedad de Fabry específico está reglamentado y financiado por lo que es el Fondo Nacional de Recursos, que tiene criterios de inclusión específicos que van a depender del compromiso orgánico de cada paciente. En la nefropatía, en realidad lo que hay que demostrar es enfermedad renal por la enfermedad de Fabry, descartada otras causas de nefropatía, presentando por al menos 3 meses clínica de alteraciones preclínicas compatibles. En lo que es el daño cardiovascular, necesita en realidad 2 criterios mayores, un criterio mayor, un criterio menor, o 2 criterios menores, que no tengan otra explicación por otra enfermedad, o sea, habiéndose descartado. De los criterios mayores en realidad es el espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor a 13 milímetros, como tiene nuestro paciente, elementos de hipertrofia en el electrocardiograma, índice de masa del ventrículo izquierdo mayor a 20% del normal, o disfunción diastólica. Los criterios menores en realidad son auriculomegalia izquierda, alteraciones de conducción como puede ser bloqueo AB, bloqueo de rama izquierda o PR corto como tiene nuestro paciente, y insuficiencia aórtica o mitral moderada en ausencia de otras valvulopatías. En lo que es los criterios de inclusión en lo neurológico, en realidad va a ser presencia de AIT o ACV o dolor neuropático que no responde al tratamiento médico por al menos 1 año. Y en lo gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, vómitos que no se hayan podido explicar por otra causa y en seguimiento con gastroenterología. Los criterios de exclusión van a ser la enfermedad renal avanzada con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minutos IO, una proteinuria en 24, un índice de proteinuria mayor a 1 gramo. El paciente trasplantado renal en ausencia de afectación extrarrenal por expectativa de vida por su enfermedad de Fabry o por cualquier otra comorbilidad, y deterioro cognitivo severo, independiente de la etiología. Entonces, acá lo que nos llama la atención, volviendo a nuestro paciente, es que es un paciente que tiene indicación de terapia de reemplazo enzimático por su enfermedad cardiovascular, pero que tiene criterio de exclusión en realidad de financiamiento de esta droga por su enfermedad renal. Siguiente diapositiva. Entonces, en realidad nos llama la atención esto porque sabemos que la afectación cardíaca es un clave como factor pronóstico de la enfermedad y la sobrevida de los pacientes, que sabemos aparte que tiene mucho mayor beneficio cuanto antes administremos la medicación en lo que es la fase de depósito y la fase de hipertrofia, teniendo en realidad escasos beneficios en lo que es la fase de fibrosis. Igualmente, si bien nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con este paciente que tiene criterio de terapia de sustitución enzimática, pero que en realidad el fondo no la va a cubrir por el compromiso renal? Igualmente recordar que este paciente, las drogas, las que hay en Uruguay, no va a poder acceder porque hizo la reacción anafiláctica severa. No, sí, nos deja la puerta abierta para cuando aparezcan nuevas drogas, digamos.
Bueno, entonces ahí nos planteamos cuáles son los nuevos horizontes en la enfermedad de Fabry. Y bueno, sabemos que hay nuevas técnicas diagnósticas que utilizan la inteligencia artificial, principalmente para el diagnóstico de compromiso cardiovascular, usando el grosor del ventrículo izquierdo y alteraciones en el electro. También sabemos que se están estudiando nuevas alternativas diagnósticas, que en realidad estas tres alternativas están todas actualmente en etapa de investigación, no se están utilizando para los pacientes, y incluyen la terapia de sustitución enzimática de segunda generación, que en realidad son con drogas derivadas de plantas que van a tener diferentes propiedades farmacológicas, y en realidad lo que aportan es que tienen una mejor biodistribución en comparación con lo que son la terapia de sustitución enzimática de primera generación. Después tenemos la terapia de reducción de sustrato, que en realidad lo que aporta es que es una opción bioral, que lo que va a hacer es reducir la producción de GB3, pero siempre se va a tener que usar como terapia combinada, y no como único tratamiento, porque en realidad es un coadyuvante. Bueno. Y en realidad les decía al final, que es que esperamos haber contestado qué le interesa al internista de la enfermedad, que es, bueno, haber contestado cuándo sospechar la enfermedad de Fabry, qué compromiso sistémico presenta el paciente que se presenta ya con diagnóstico, y cuál es el tratamiento según el compromiso. Bueno, primero que nada quería felicitar a las residentes. La R1 debuta con la enfermedad de Fabry en el Ateneo, la verdad que mucho esfuerzo, y apoyada excelentemente con la R3. Yo les decía de ir terminando un poco porque vieron que fue como una clase de Fabry súper extensa y una revisión muy importante. Tenemos invitados que hicieron el esfuerzo de venir más allá de los invitados propios del hospital, del servicio de nefrología y cardiología que compartieron el enfermo. Por supuesto, son importantes. Tuvieron el problema del estacionamiento, como el profesor Juan Alonso. Después tuvo que subir todas las escaleras, pero llegó sin disnea, ¿no? Sin disnea. Y el profesor Oscar Novoa de nefrología, que también cortó el Zoom y se vino a las 10 para acá. Y bueno, llegó sin disnea, llegó bien. Por lo cual queríamos agradecerles la invitación y el esfuerzo de venir desde otros lugares para compartir con nosotros este enfermo. En lo particular, desde la mirada de la medicina interna, no tenemos muy poca experiencia con estos enfermos. Creo que el recorrido que hicieron las compañeras en darnos esta clase de Fabry, siempre también tratando de ir un poco al paciente, como ellas trataron de hacer, fue muy importante y fue muchos aportes. Quisiera brevemente, si quiere hacer algún comentario, el profesor adjunto Peverelli, que compartió el enfermo, Andrea Simeone y Cristina, y luego ver si los invitados pueden darnos también la mirada y la experiencia de ellos con esta enfermedad. Bueno, gracias Verónica. Breve lo nuestro después de esta excelente exposición. Simplemente nosotros fue todo el equipo de sala la primera vez que teníamos un paciente con enfermedad de Fabry, entonces para nosotros fue realmente interesante toda esta enfermedad, desde cómo se transmite la parte genética, de cómo es la patología de la enfermedad y el tratamiento, realmente son para nosotros algo nuevo y algo muy interesante. Este paciente que ingresó ya en etapa de fallo orgánico, en etapa de terapia de sustitución renal, y que nosotros hicimos diagnóstico de cardiopatía por enfermedad de Fabry durante la internación en la valoración global del paciente. Este paciente tiene tres de los compromisos que acortan la, enfermedad, la esperanza de vida del paciente, que es lo renal, lo cardiovascular y lo neurológico. Lo neurológico era la polineuropatía, y tenemos especialistas acá de las tres áreas. A Cristina también está en lo neurológico, que no voy a avanzar mucho más en hablar en el compromiso de estos sistemas. Lo importante del tratamiento, que conceptualmente hay tres cosas. Primero es el déficit, la terapia del déficit enzimático, después el tratamiento para prevenir el daño tisular, y después el tratamiento ya del fallo orgánico. Lo explicaron bien clarito, lo del tratamiento, de la terapia de sustitución hormonal. Lo del fallo o daño tisular es importantísimo, hay que prevenir la proteinuria en estos pacientes, prevenir la remodelación cardiovascular
a veces llegamos tarde como nuestro paciente, ¿no? Y estamos en la última etapa, que ya es la de terapia de sustitución de la función renal, y eventualmente en un futuro capaz que de trasplante cardíaco en estos pacientes. No sé quién